Ok. Teoría de los gases. Problemas. Aquí. ¿Verdad? Una muestra de 2 moles de gas oxígeno se confina en un recipiente de 5 litros a una presión de 8 atmósferas. Encuentra la energía cinética traslacional promedio de las moléculas de oxígeno bajo estas condiciones. ¿Ok? Muy importante. La pregunta dice solamente energía cinética traslacional. De hecho, voy a copiarles el enunciado tal vez en el chat para que todos lo puedan ver, ¿verdad? Lo puedan consultar. Ahí está, ¿verdad? Ok. Es importante hacer la aclaración de que es energía traslacional porque recuerden que el oxígeno es una molécula que normalmente se encuentra en la naturaleza en forma diatómica. Vamos a la pizarra para explicarlo un poco mejor. El oxígeno viaja en forma de O2, ¿verdad? Entonces hay una molécula que está hecha de 2 átomos de oxígeno. Entonces esa molécula puede tener otros movimientos diferentes al movimiento de traslación. Es una molécula que puede rotar sobre sí misma y que también tiene la capacidad de vibrar. Entonces la energía cinética tiene, además de la componente traslacional, tiene la vibracional, que hay que tomar en cuenta si fuera el caso. Pero bueno, dice nada más, tome en cuenta la energía cinética traslacional del oxígeno. Nos dicen que tenemos, vamos a ver, 2 moles en un recipiente de 5 litros a una presión de 8 atmósferas. Ese dato nos puede servir para determinar la temperatura del gas, utilizando el hecho de que el oxígeno se puede comportar como un gas ideal. Y el volumen nos dicen que es de 5 litros, ¿verdad? Ok. La energía cinética o la velocidad, todas cantidades están relacionadas con la temperatura del gas. Entonces, lo primero que vamos a calcular es la temperatura a la que se encuentra el gas. Recuerden que según la ecuación del gas ideal, la temperatura tendría que ser igual a la presión por el volumen dividido entre el número de moles por R. Ahora, nosotros aquí podemos tomarnos el trabajo de convertir el volumen a litros, la presión a pascal, y podemos calcular la temperatura en Kelvin usando esa forma. Pero bueno, una manera más sencilla es utilizar otra de las representaciones de la constante R, pero que estén en unidades de litro, atmósfera y Kelvin. En el libro, bueno, en el libro viene el valor registrado de R. Voy a buscarlo nada más para apuntarlo aquí en la pizarra. La constante R, nosotros sabemos que es igual o era igual a 8,314 Joule entre mol Kelvin, ¿verdad? Pero R
también es conocido por el siguiente valor. Ya les digo cuánto vale en unidades de litro pascal, el litro atmósfera. R también es igual a 0,0821 litro atmósfera entre mol Kelvin. Entonces, ese valor de la constante R nos va a servir ahora sí para determinar cuál es la temperatura del gas. Entonces, la temperatura del gas es presión por volumen entre NR. O sea, sería 8 atmósferas por 5 litros entre 2 moles por R, pero decimos que R ahora es 0,0821 litros atmósferas entre mol Kelvin, ¿verdad? Ven que cuando hacemos esto, se cancelan atmósferas, se cancelan litros, se cancela mol y queda solo Kelvin. 8 por 5 entre 2 por 0,0821 es 243.6 Kelvin, ¿verdad? Vean que esa temperatura es relativamente fría, porque el 0 grados Celsius corresponde a una temperatura de 273 Kelvin. Entonces, eso nos da la temperatura del gas. Ahora bien, hay que utilizar esa información para calcular cuál es la energía cinética traslacional promedio del gas. Pues bueno, ustedes saben que la energía cinética de cualquier objeto normalmente se calcula como un medio por la masa por la rapidez al cuadrado, ¿verdad? Pero bueno, este dato de la rapidez no se puede utilizar porque nosotros no sabemos, ¿verdad? En principio, con esta información no sabemos a qué rapidez están moviendo los gases, se están moviendo las partículas del gas. Lo que hay que usar, ¿verdad? En este caso es el teorema de equipartición. Recuerden que el teorema de equipartición nos dice que por cada grado de libertad que tiene una molécula, un sistema de moléculas, hay que añadirle a eso una energía cinética de un medio de la constante de Boltzmann por la temperatura. Entonces, la energía cinética promedio de una molécula era un medio por la constante de Boltzmann, la constante física, por la temperatura del gas. Y si la pregunta nos pide más específicamente que calculemos la energía de todas las moléculas, entonces habría que multiplicar esto por el número de moléculas, o bien por el número de moles. Pues una forma es haciéndolo por el número de moléculas, que sería N mayúscula, ¿verdad? N medios de K por T. Pero si nosotros, en vez de conocer el número de moléculas, conocemos el número de moles, porque lo que sabemos, bueno, nosotros sabemos que hay 2 moles. O sea, fácilmente podríamos pasarlo a moléculas. Simplemente usamos el número de Avogadro para hacer la conversión. Pero si lo que conocemos es el número de moléculas y queremos hacerlo más rápido, entonces podemos sustituir esto que está acá por el número de moles multiplicada por la constante de los gases. ¿Ok? En cierta forma, la constante R de los gases es equivalente a la constante de Boltzmann. La diferencia es que la constante R hace referencia al número de moles y la constante de Boltzmann hace referencia al número de partículas. Como sabemos el número de moles, vamos a utilizar entonces la constante de la constante R. De esa forma,
la energía cinética de todas las partículas sería igual al número de moles por la constante R por T. Pero esto hay que multiplicarlo por 3 medios, ¿verdad? 3 medios. ¿Por qué por 3 medios? Porque la energía cinética translacional tiene 3 grados de libertad, ¿verdad? Se puede mover izquierda a derecha, se puede mover arriba y abajo y se puede mover delante y detrás. Entonces hay que reconocer esos 3 grados de libertad y hay que multiplicarla entonces por 3 medios. Entonces esto sería igual a 3 medios por 2 moles por la constante R. Ahora, nosotros queremos calcular la energía cinética en unidades de Joule. Entonces hay que utilizar el valor de R que ya conocemos, pero que está en unidades de Joule, que sería entonces 8.314 Joule entre mol Kelvin. Por la temperatura del gas, que ya hemos visto cuánto era, la temperatura era de 243.6. Voy un momento, se me quedó pegado, ya voy. 243.6 Kelvin, ¿verdad? Vemos las unidades, cancelan mol, cancelamos Kelvin y nos queda Joule, ¿verdad? Y eso tiene que dar, entonces, ¿cuánto da? 3 medios por 2 por 8,314 por 243.6. Eso da 6.075.8 Joule. ¿Ok? Esa sería la energía que tienen todas las moléculas juntas o todos los moles juntos. Si la pregunta fuera, ¿cuánta energía hay por cada mol de oxígeno, ¿verdad? Entonces habría que dividir entre el número de moles. Y si fuera, ¿cuánta energía hay por moléculas? Habría que dividir entre el número de moléculas. Por ejemplo, ¿cuántas moléculas hay? Bueno, sabemos que hay 2 moles, ¿verdad? Entonces, el número de moléculas, que es lo que nosotros escribimos con la letra N mayúscula, es igual al número de moles multiplicado por la constante de Avogadro. Entonces tenemos 2 moles, ¿verdad? Sería 2 moles por 6,02 por 10 a la 23 partículas entre mol. O sea, incluso esta ecuación es una ecuación que preserva, digamos, las unidades, ¿verdad? Que esto sería simplemente, bueno, ¿cuánto da eso? Eso da 1,204 por 10 a la 24 partículas, ¿verdad? Entonces, ¿cuánta energía le corresponde a cada partícula? Bueno, dividimos la energía total entre el número de partículas, porque es la energía promedio. O sea, realmente hay partículas con más energía que otras, pero si la pregunta es, en promedio, ¿cuánta energía tiene cada partícula o cada molécula? Entonces habría que dividir la energía total entre el número de moléculas. Dividiendo la energía entre el número de moléculas, ¿verdad? Entonces sería 6.075.8 Joule entre 1,204 por 10 a la 24 partículas. Bueno, obviamente va a quedar muy poco para cada partícula. Son partículas con una masa muy pequeña. Al menos cuando la medimos en unidades de Joule. Sería entonces 5.04 por 10 a la menos 21 Joule entre partículas.
Entonces ahí está. Si hubiéramos tomado en cuenta la energía rotacional del oxígeno, de la molécula de O2, habría entonces que haber multiplicado no por 3 medios, sino por 5 medios. Y si hubiéramos tomado en cuenta la energía vibracional, entonces habría que haber multiplicado por 7 medios, ¿verdad? Pero bueno, casi nunca se toma en cuenta la energía vibracional porque hay que alcanzar temperaturas muy elevadas para poder descongelarla. Muy bien. ¿Preguntas? Sí pudieron ver, ¿verdad? Alejandro, es que hubo una parte en la que yo me salí de la pizarra, yo sé que no se pudo ver, pero espero que hayan podido haber visto la explicación que di. Vamos a ver. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Dudas? Okay, ninguna pregunta más del ejercicio. ¿Alguien más quisiera proponer otro ejercicio para hacer o me busco un problema yo? A ver, ¿qué dicen? ¿Tienen otro ejercicio que quieren que yo explique? Vamos a ver, entonces. El ejercicio 13 de la novena edición es el ejercicio 20 de la décima. Ok, pues voy a buscar el ejercicio 20. Ahí pueden ver el libro que tengo en pantalla o no lo ven. Sí, sí se ve. Sí se ve, ok. El problema 20. El problema 20 dice, ¿por qué es imposible esta situación? Esto, ¿verdad? Se ha diseñado un nuevo motor diésel que incrementa la economía de combustible respecto a modelos previos. Los automóviles con este nuevo diseño son increíblemente solicitados. Dos características del diseño son responsables de este aumento de ahorro de combustible, este aumentado ahorro de combustible. Uno, el motor está totalmente fabricado de aluminio para reducir el peso del automóvil. Y dos, el escape del motor se emplea para precalentar el aire a 50 grados Celsius antes de que entre al cilindro para aumentar la temperatura final del gas comprimido. El motor tiene una razón de compresión, es decir, el cociente del volumen inicial del aire con su volumen final después de la compresión de 14.5. El proceso es adiabático y el aire se comporta como un gas ideal y atómico con gamma igual a 1.40. Ok. ¿Por qué es imposible esta situación? O sea, ¿por qué es imposible que pase esto? Ok, probablemente la demostración de esta pregunta va en la línea de demostrar que no puede ser más eficiente que un correspondiente ciclo sí, que un ciclo de Carnot en ese mismo rango de temperaturas. Y por un lado nos dicen que es un motor diésel, ¿verdad?
que tiene, bueno, se supone que el automóvil tiene un peso menor porque está hecho de aluminio, ¿verdad? Y el escape del motor se emplea para precalentar el aire a 50 grados antes de que entre al cilindro. O sea, que lo que está diciendo es que el motor, a ver, el motor utiliza parte de la energía que está botando, o sea, parte de la energía que bota en forma de calor al final de cada ciclo, la está utilizando para calentar el aire que entra al carro, ¿verdad? O sea, el aire normalmente no se encuentra a 50 grados Celsius, ¿verdad? Se encuentra a 20 grados, temperatura ambiente. Pero de alguna forma este carro logra hacer que el aire entre a una temperatura de 50 grados utilizando el calor que se escapa del motor al final de cada ciclo para aumentar la temperatura final del cilindro para la temperatura final del gas comprimido. El motor tiene una razón de compresión, es decir, el cociente del volumen inicial de aire con su volumen final después de la compresión de 14.5. El proceso de compresión es adiabático y el aire se comporta como un gas ideal diatómico con gamma igual 1.40. Ok, vamos a ver, hay que consultar para hacer este problema las ecuaciones de procesos adiabáticos. Déjenme ver un momento en las ecuaciones para estar seguro por dónde empezar. Ok, sí, la ecuación que me interesa es la que relaciona la temperatura con el cambio de volumen. Temperatura por volumen a la gamma menos 1 es una constante. ¿Ok? Pues vamos a la pizarra para explicarlo bien. Nos dicen que estamos suponiendo que estamos trabajando con un gas ideal que lleva a cabo un proceso adiabático, ¿verdad? Ahora, nos dicen que la temperatura del aire que entra es de 50 grados y probablemente la temperatura del aire que sale va a ser mayor, ¿verdad? O sea, va a ser mayor a los 50 grados. El motor tiene una razón de compresión, es decir, el cociente del volumen inicial de aire con su volumen final después de la compresión es de 14.5. Cuando un gas se comprime, lo que hace es que disminuye su volumen, ¿verdad? Está disminuyendo su volumen a una razón de 14.5. El proceso es adiabático y se describe utilizando un coeficiente gamma igual a 1.4. ¿Esta es una pregunta que usted me está diciendo o es otra? Ah, no, no. Es que el problema 13 de la novena me dice que es otra pregunta. ¿Es esta misma o es otra pregunta la que quiere que responda?
Rocío, la pregunta es la del motor de diésel o es más bien la pregunta que dice en un periodo de tanto moléculas de nitrógeno golpean una pared con un área de 8 centímetros cuadrados. Sí, profe, es la que dice en un periodo de un segundo. Ah, ok, ok, ok. Eh, entonces no es la pregunta 20. Vamos a ver, ¿será que esa pregunta tiene otro número? Sí, con razón, esto no. Un periodo de un segundo. Profe, en ese que pasó parece que es la 7. Ajá, ahí que sale la Es 7. la 7, es la 7, es la 7. Ok, entonces hagamos este. Ok, en un periodo de un segundo, 5 por 10 a la 23 moléculas de nitrógeno golpean una pared con un área de 8 centímetros cuadrados. Suponga que las moléculas se mueven con una rapidez de 300 metros por segundo y golpean la pared frontal en colisiones elásticas. ¿Cuál es la presión ejercida sobre la pared? Nota, la masa de una molécula de nitrógeno es de 4.65 por 10 a la menos 26 kilogramos. Eso quiere decir que esa es la masa que tiene una sola molécula, no un solo átomo, porque en cada molécula hay dos átomos. Voy a copiar el enunciado en el chat. No, o sea, no queda completamente igual el enunciado porque los números se, 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 ah, se, se deforman. La notación científica no se puede copiar, pero bueno, ahí está el problema por si lo quieren buscar después. Ok, ¿cuál es la presión ejercida sobre la pared? Ese, vamos a ver cómo lo planteamos. Hay que hacer tal vez un dibujo del problema para entenderlo mejor. Me voy a la pizarra, aquí. Entonces, el problema nos dice que hay una pared que tiene 8 centímetros cuadrados de superficie, ¿verdad? No, por el momento no es importante eh, la forma de la pared, nada más que hay una pared que tiene un área de 8 centímetros cuadrados. Y está siendo sometida constantemente al impacto de moléculas de nitrógeno. O sea que cada instante que pasa hay un montón de moléculas vienen y golpean la pared, ¿verdad? Ok. Este tipo de problema se puede resolver fácilmente aplicando este análisis dimensional, ¿verdad? Vean que nos preguntan cuál es la presión sobre la pared. Bueno, ustedes saben que la presión se define como fuerza dividido entre área, ¿verdad? Entonces, muy fácil, ya sabemos cuál es el área de la pared. El área de la pared es de 8 centímetros cuadrados, que es un valor que después va a haber que convertir a metros cuadrados, ¿verdad? Pero bueno, en fin. La pregunta sería entonces, ¿cuánta fuerza es la que recibe la pared producto del impacto de las moléculas de nitrógeno a lo largo de un periodo de un segundo? Entonces, vean que nos dicen que las colisiones que hacen las moléculas son elásticas, ¿verdad? Elástico en este contexto quiere decir que la molécula viene, golpea y luego rebota, y cuando rebota, rebota con la misma velocidad con la misma rapidez con la que venía, pero en dirección opuesta, ¿verdad? Porque antes la molécula venía hacia la pared y después la molécula va hacia afuera de la pared. Ok, entonces, ¿cómo podemos determinar la fuerza que recibe la pared producto de las colisiones? Acuérdense del teorema del impulso cantidad de movimiento, ¿verdad? Ese teorema que se veía en física 1
decía que el impulso que recibe un objeto es igual al cambio en la cantidad de movimiento. ¿Y el impulso qué era? Bueno, el impulso era fuerza por tiempo, ¿verdad? O sea, realmente, en un sentido más estricto, no es fuerza por tiempo. Es más bien la integral de la fuerza con respecto al tiempo. Pero bueno, estamos suponiendo que es un montón de colisiones y cada colisión dura un tiempo muy pequeño. Entonces podemos decir que, ¿verdad? Que es simplemente multiplicar fuerza por tiempo. El tiempo es pequeñito. Y aquí el cambio en la cantidad de movimiento está relacionada con el cambio que sufre la molécula que incide en la pared. Ahora bien, cada molécula tiene una masa m y golpea la pared con una velocidad v, ¿verdad? Nuevamente, hay que recordar la naturaleza estadística de esta solución. Todas las moléculas que forman el gas tienen velocidades distintas, pero uno puede hablar de una rapidez promedio. Aquí sabemos que las moléculas se mueven con una rapidez promedio de 300 metros por segundo. Pero cuando las moléculas colisionan, se devuelven hacia atrás con una rapidez de menos v. Entonces, el cambio en la cantidad de movimiento sería, ¿verdad? Sería masa por rapidez menos masa por menos rapidez. Esto es masa por rapidez más masa por rapidez. O sea, es 2 veces la masa por la rapidez. O sea que cada molécula, al chocar con la pared, le imprime a la pared un cambio o un impulso que es igual a 2 veces la masa de la molécula por la rapidez. ¿Ya? Pero bueno, esta es la fuerza que ejerce una sola molécula. ¿Cuántas fuerzas ejercerían las 5 por 10 a la 23 moléculas que presuntamente están golpeando la pared? Bueno, habría que multiplicar el impulso que hace una molécula por el número de moléculas. Entonces, la fuerza total por el tiempo sería igual al número de moléculas, bueno, el número de moléculas en realidad va con N mayúscula, ¿verdad? Por 2 veces la masa de cada molécula por la rapidez de cada molécula. Ahora, en este caso, nosotros podríamos perfectamente decir que el tiempo es precisamente un segundo, ¿verdad? Porque el problema nos dice, ok, cada segundo que pasa, o sea, por cada segundo que pasa, vienen 5 por 10 a la 23 moléculas y pegan con la pared y rebotan, ¿verdad? O sea, que durante ese tiempo, toda esa cantidad de impulso fue la que recibió la pared. Entonces, nosotros podemos despejar la fuerza de esta forma. La fuerza que recibe la pared sería entonces 2 veces el número de moléculas por la masa, por la rapidez, dividido entre ese tiempo que es de un segundo. Y por lo tanto, ¿cuál sería la presión? Bueno, la presión sería entonces fuerza entre área. O sea, sería 2 veces el número de moléculas por la masa de cada molécula por la rapidez dividido entre, bueno, entre el tiempo y el área, ¿verdad? Teniendo el cuidado de que nuestras cantidades estén todas en unidades del sí. Entonces, ¿cuánto es el número de moléculas? Es 5 por 10 a la 23 moléculas. ¿Ven que esto es... O sea, esto para tratarse de un gas es poquito, ¿verdad? Es un poco menos que un mol. La masa de cada molécula era 4.65 por 10 a la menos 26 kilogramos. La rapidez era de 300 metros entre segundo. El tiempo es de un segundo. Ah, no, y el área, esto me interesaba que ustedes vieran, hay que pasarla a unidades del sí. O sea, hay que pasarla a metros cuadrados. 8 centímetros cuadrados era, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Un metro eran 100 centímetros. Le damos al cuadrado. Entonces, esto es 8 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces, ¿cuánto es la presión? La presión es 2 veces la masa, bueno, 2 veces
N por la masa por la rapidez. Perdón, se me fue la llamada. Voy a continuar con la explicación, ¿verdad? Aquí estamos, ¿verdad? Habíamos dicho, ¿verdad? ¿Cuál era el valor de las cantidades? El número de moléculas era 5 por 10 a la 23, ¿verdad? Que estoy calculando el número de moléculas, no el número de moles. Teníamos la masa de cada molécula, la rapidez de cada molécula, el tiempo y el área que hay que pasarla a metros cuadrados. Entonces, cuando calculamos esto, bueno, tenemos que la presión es 2 veces N por M por V entre el tiempo por el área. El número de moléculas era 5 por 10 a la 23. La masa era 4.65 por 10 a la menos 23 kilogramos por 300 metros entre segundo, divididos entre un segundo por el área, que sería 8 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y eso se calcula, ¿verdad? Eso es entonces, ¿cuánto es? Ah, perdón, aquí la masa es 10 a la menos 26, ¿verdad? .74 por 10 a la 4 pascales. ¿Okay? Ven que esa pared esa presión es menor a la presión del aire, ¿verdad? Es menor a la presión de una atmósfera. Por lo tanto, cabría esperar que el gas que se encuentra dentro de ese tanque o de ese recipiente, lo que sea, tiene una presión menor a la del medio ambiente, probablemente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? O sea, aquí digamos, en resumen, la ecuación que usamos es esta, ¿verdad? Eh, presión igual a 2 veces el número de moléculas por la masa, por la rapidez, entre el tiempo área. Eso tiene que dar unidades de Pascal, porque está en unidades del sí. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. ¿Algún otro problema que quieran sugerir? No, profe, quizás usted tenga uno que ve como medio tramposo, que quizá crea como que tiene un nivel de dificultad un poco más alto y podamos Bueno, hacerlo. bueno, entonces voy a buscar eso. Ya voy, entonces. Hagamos este.
Este está vacilón. Este problema salió en el examen, en el segundo parcial del primer semestre del 2019. O sea, salió hace un año. Poco más de un año. Ya se los paso por el chat. Ahí está. Quisiéramos el problema, el problema 4. Dice, el espacio interestelar lejos de alguna estrella usualmente está lleno de hidrógeno atómico, H. ¿Sí? Ven que cuando nos dicen hidrógeno atómico, decimos que es entonces un gas monoatómico, ¿verdad? A diferencia de lo que es usual encontrar para el hidrógeno que está en su forma diatómica. Con una densidad de un átomo por centímetro cúbico y una temperatura de 2.73 Kelvin. O sea, una temperatura que está apenas por encima del cero absoluto. Determine A, la presión en el espacio interestelar. B, la rapidez media cuadrática de los átomos. Pues vamos a tener que usar la fórmula de la rapidez media cuadrática, que es una fórmula que aparece en este capítulo, ¿verdad? Dice también la longitud de la arista de un cubo que contiene una cantidad de átomos con una energía de 1 joule. O sea, ¿cuál es el volumen que encierra 1 joule de energía? La masa de un átomo de hidrógeno es de 1.661 por 10 a la menos 27 kilogramos. Que esa es realmente la masa de un protón, porque estamos tratando con hidrógeno atómico, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, la parte A se puede contestar fácilmente usando la información que nos dan, ¿verdad? Hay que utilizar la ecuación del gas ideal. Vamos de vuelta a la pizarra. Tenemos la siguiente información. Hay un gas de hidrógeno, ¿verdad? Y ese gas se encuentra a una temperatura de 2.73 Kelvin, ¿verdad? Luego, no nos dicen cuánto volumen de gas hay, ¿verdad? Es el espacio exterior. El volumen es muy grande, obviamente. Tampoco nos dicen cuántos átomos hay. Lo que nos dicen es la razón entre esas cantidades. O sea, nos dicen cuántas partículas de gas existen por unidad de volumen. Entonces, sabemos que hay un átomo de hidrógeno por centímetro cúbico. O sea, ¿cómo se puede interpretar ese dato? Vean que ese dato sería entonces lo que ustedes obtienen al dividir el número de partículas entre el volumen, ¿verdad? Es entonces un átomo entre centímetro cúbico. Realmente sería muy conveniente pasar esta cantidad a metros cúbicos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos 100 centímetros, es un metro, ¿verdad? A la 3. Entonces esto es igual a 10 a la 6 átomos entre metro cúbico. O sea, hay 1.000.000 de átomos por metro cúbico, que es realmente muy poco, si uno lo ve en perspectiva, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sacamos la presión? Bueno, acuérdense que presión por volumen es igual a N, donde N es el número de partículas, ¿verdad? Cuando trabajamos con el número de partículas, entonces
esta ecuación se escribe con la constante de Boltzmann, ¿ok? Por T. O sea, lo que hacemos es reemplazar el número de moles por el número de partículas y reemplazamos la constante R por la constante de Boltzmann. De esa forma, la presión sería igual a N entre V por K T, ¿verdad? N entre V es el dato que antes calculamos antes. Ok. ¿Cuánto era la constante de Boltzmann? Es una constante física tabulada, en el libro está. La constante de Boltzmann en unidades del psi es igual a 1.38 por 10 a la menos 23 Joule entre Kelvin. Entonces esto sería igual a 10 a la 6 átomos entre metro cúbico por 1,38 por 10 a la menos 23 Joule entre Kelvin por 2,73 Kelvin. ¿Okay? Vean que una de las propiedades que distingue a la constante de Boltzmann de la constante de los gases ideales es que las unidades de la constante de Boltzmann están en Joule entre Kelvin. No hace referencia a los moles, ¿verdad? Mientras que la constante R sí. Esto es, vamos a ver cuánto da. Esto implica una presión de 3,77 por 10 a la menos 17 pascales. ¿Okay? Sería la presión del hidrógeno en el espacio exterior. Muy poca presión, ¿verdad? Muy pequeña. O sea, la presión del aire aquí en la Tierra está al orden de 10 a la 5, mientras que en el espacio está al orden de 10 a la menos 17. Entonces, la parte A. La pregunta B dice, ¿cuál es la rapidez media cuadrática de los átomos? ¿Verdad? Okay. Acuérdense que nosotros tenemos varios tipos de rapidez promedio. Por ejemplo, la rapidez media cuadrática es la que en el libro llaman VRMS, ¿verdad? Que es la que nos interesa. Esta rapidez es igual a la raíz cuadrada de 3 veces la constante de Boltzmann por T entre M, donde T es la masa, donde T es la temperatura del gas y M es la masa de cada partícula de gas. Esta es la ecuación que nos interesa. ¿Sí? Nada más para discutirlo, ¿verdad? Acuérdense que habían otras rapideces características. Por ejemplo, la rapidez promedio es la que nosotros calculamos con la raíz cuadrada de 8 veces la constante de Boltzmann por la temperatura entre pi por la masa de cada partícula. Y la rapidez más probable es la raíz cuadrada de 2 veces K por T entre M. Las tres son diferentes, ¿verdad? Obviamente, porque se calculan con fórmulas distintas. Para que no se confundan, ¿verdad? Porque en el contexto de teoría estadística hay una diferencia entre hablar de rapidez promedio, rapidez más probable y rapidez cuadrática media, ¿verdad? La rapidez promedio no es la más probable. Y la rapidez cuadrática media es otro tipo de rapidez característica, pero es de hecho menor. Entonces, ni esta nos interesa para hacer este cálculo. Hay que usar entonces la rapidez cuadrática media que se calcula con la raíz cuadrada de 3 veces KT entre M, donde M es la masa del átomo de hidrógeno. De esa forma,
VRMS es igual a 3 veces raíz cuadrada de 3 por 1,38 por 10 a la menos 23 por 2,73. Dividimos entre la masa del hidrógeno. Vean que el hecho de dividir entre la masa del hidrógeno es lo que va a hacer que esta cantidad nos dé muy grande, ¿verdad? Vamos a dividir entre 1,661 por 10 a la menos 27. Si el hidrógeno no fuera tan ligero, si fuera más pesado, entonces la rapidez sería muy pequeña. Esto es entonces igual a 260.85 metros entre segundo. Se parece al problema anterior. En el problema anterior teníamos gas a 300 metros por segundo. Ahora tenemos gas a 260.85 metros por segundo. Ven que curiosamente se mueve muy rápido, ¿verdad? Pero hace un efecto minúsculo en la presión, porque es un gas que está muy, muy diluido. Ok, con eso contestamos la pregunta B. La pregunta se dice, ¿cuál es la longitud de la arista de un cubo que contiene una cantidad de átomos con una energía de 1 joule? La masa de un átomo de hidrógeno es de tanto, ¿verdad? Ok. La pregunta aquí sería, ¿cómo se interpreta en este contexto lo que se entiende por energía de los átomos, ¿verdad? Bueno, recuerden que el hidrógeno está en su forma atómica, entonces es solamente una partícula. Esa partícula se puede mover hacia el eje Y, hacia el eje X y hacia el eje Z. O sea, en resumen, es una partícula que tiene 3 grados de libertad. Las partículas monoatómicas, como este gas de hidrógeno, no pueden rotar, o sea, no tienen momento de inercia. Tampoco vibran porque no tienen enlaces químicos. Lo único que pueden hacer es trasladarse. Por esa razón, su energía es simplemente su energía cinética traslacional. Si fuera un gas diatómico, si fuera, por ejemplo, una molécula de H2, entonces habría que tomar en cuenta probablemente sus grados de libertad rotacional. ¿Sí? Sea como sea, entonces la fórmula para calcular la energía que contiene un átomo de hidrógeno es entonces U medio por la masa por la rapidez RMS al cuadrado, ¿verdad? Aquí donde digo rapidez VRMS me refiero a la rapidez cuadrática media del gas, ¿verdad? Que es de hecho la que calculamos antes. Recuerden que la rapidez cuadrática media al cuadrado es 3 veces KT entre M. Entonces, bueno, una forma de calcularlo sería utilizando la velocidad que calculamos antes, o la otra forma sería utilizando también la temperatura. Cualquiera de las dos se puede utilizar. Por ejemplo, si lo calculamos usando la rapidez, habría que usar entonces la masa y la rapidez cuántica media. Si lo calculamos con la temperatura, vean que obtenemos un resultado en el cual se cancelan las masas. La energía de una sola partícula sería igual a 1 medio por M por VRMS cuadrado. O sea, sería 1 medio por M por 3KT entre M. Sería entonces 3 medios de KT, ¿verdad? Cualquiera de las dos fórmulas nos sirve. Pero la cuestión es cuántas partículas son las que se requieren para producir 1 joule de energía. Bueno, vamos a ver. Cada partícula tiene una energía, entonces que hemos dicho que es
3 medios de K por T. O sea, es 3 medios de 1,38 por 10 a la menos 23 Joule entre Kelvin por 2,73 Kelvin, ¿verdad? Esto nos va a dar un número exageradamente pequeño, por supuesto. .65 por 10 a la menos 11 Joule. Entonces, ¿cuántas partículas hay que reunir para producir un Joule de energía? Bueno, vean que la energía total sería igual al número de partículas por la energía de una sola partícula. O sea, para calcular el número de partículas habría que dividir la energía total entre la energía de una sola partícula. O sea, sería un Joule dividido entre 3, bueno, la energía era 5,65, ¿verdad? Por 10 a la menos 11. Eso es entonces 1,77 por 10 a la 10 partículas. ¿Ok? Ahora, devolviéndonos a lo que decía la pregunta. ¿Cuánto va a medir la longitud de una arista de un cubo que contiene esta cantidad de átomos? ¿Ok? Entonces, recuerden que en el espacio exterior teníamos que hay un átomo por cada centímetro cúbico. O sea, hay 1.000.000 de átomos por cada metro cúbico, ¿verdad? Queremos ver entonces cuánto volumen abarca una cantidad de 1,77 por 10 a la 10 partículas. Es decir, el volumen sería igual al número de partículas dividido entre esta densidad. Sería entonces 1,77 por 10 a la 10 átomos entre 10 a la 6 átomos entre metro cúbico. Vean que se cancelan átomos, ¿verdad? Como si átomo fuera una unidad de medida. ¿Cuánto da eso? Bueno, eso da entonces un volumen de 1,77 por 10 a la 4 metros cúbicos. Y la pregunta sería, ¿cuánto mide la arista de un cubo que tiene este volumen? Bueno, recuerden que un cubo se calcula el volumen muy fácil, ¿verdad? El volumen de un cubo es L a la 3. Entonces, L es raíz cúbica del volumen. ¿Cuánto mide la arista? La arista mide entonces la raíz cúbica de 1,77 por 10 a la 4 metros cúbicos. Mecanos en metros, ¿verdad? Mide 26,06 metros. Esa es la distancia que mide un cubo que encierra una energía de 1 joule. Que es realmente muy poca energía, ¿verdad? Para un volumen tan grande. ¿Ok? Y con eso contestamos esta pregunta. ¿El ramp up se hizo con cuántos meses había dicho la señora? Bueno, chicos, se me fue la... O sea, el cuarto mes ya está al 100%. Ok, gracias. Recuerden apagar el micrófono. Ok. Voy a volver a ponerle la pizarra. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda?
¿Preguntas? Me voy a ver dos pizarras. Ok. Aquí, ¿verdad? ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? Listo. Ok. Bien. ¿Alguna otra duda? Ok. Hay no un problema, sino una situación. Perdón. Hace falta tres cosas que vienen del plan de compras que a su vez ocupa lo de estos. Háganse bajar el volumen, por favor. El teléfono. Digamos, como que hay puntos de venta que me dan todos verdes, por ejemplo, San José con bastante delante, y luego está Santana que todo está en rojo. Oh my god, sí, vea. Supongo que es porque tiene muy poquita demanda. Sí, en realidad. No sé si podemos decir simplemente que no es factible y que todo está bien y es de punto de venta. Ok. Bueno, vamos a hacer otro programa entonces. Este. Esta pregunta que les voy a poner salió en el examen del 2018. Se las voy a compartir por el chat. Ok, sería la tercera pregunta. La tercera pregunta dice, la velocidad RMS, o sea, la velocidad cuadrática media de 1 gramo de moléculas de H2, o sea, es hidrógeno gaseoso, pero diatómico, ¿verdad? Es de 1800 metros por segundo. A. Determina la energía total del gas. B. Se hacen 500 joules de trabajo para comprimir el gas. En este mismo proceso, 1200 joules de energía en forma de calor es transferido del gas al ambiente. Determine la velocidad VRMS de las moléculas de gas después del proceso. Utilice como masa molar del H2 M igual a 2 gramos por mol. O sea, este problema se diferencia de que acabamos de hacer porque ahora tratamos el gas como una cantidad de, como un gas diatómico, ¿verdad? Antes era monotómico, ahora es diatómico. Entonces, nuevamente vamos para la pizarra. Verad, la ventaja de este documento que les envía es que ahí abajo viene la solución, pero bueno, voy a explicarla para que quede bien claro. Cuando nos dicen que hay 1 gramo de moléculas, ¿verdad? Quiere decir que, o sea, hay un montón de moléculas, que todas juntas conforman 1 gramo, ¿verdad? ¿Cuántos moles hay en 1 gramo de H2? Bueno, la masa molar nos dicen que es de 2.0 gramos por mol. Entonces, el número de moléculas, vamos a ver,
La masa molar es igual a la masa de cada partícula entre el número de moles, ¿verdad? Entre n minúscula. Entonces, n sería igual a la masa, bueno, a la masa de la muestra dividido entre la masa molar. De esa forma, n sería igual a 1 gramo, porque esa es la masa de todo el gas, dividida entre la masa molar, que sería entonces 2 gramos entre mol. No hace falta convertir esto a kilogramos. Ustedes pueden ver, ya solamente por el hecho de hacer esta división se cancelan los moles y nos va a quedar una cantidad que tiene unidades de mol. Esto es entonces igual a 0,5 moles. ¿Sí? Esa sería la cantidad de moles que conforman la muestra. 0,5 moles de hidrógeno. Ahora bien, la pregunta es, ¿se determina la energía total del gas? Vean que ahora este gas es gas diatómico. ¿Ok? Eso quiere decir que esta muestra de gas se puede mover a la derecha o a la izquierda. Se puede mover arriba y abajo. Se puede mover hacia adelante y hacia atrás. Pero además, esta molécula tiene la característica de que también puede rotar sobre este plano, ¿verdad? Y sobre este plano también. Idealmente, la molécula también podría vibrar, ¿verdad? Cuando una molécula vibra es cuando los átomos oscilan con respecto a sus posiciones de equilibrio. Pero estamos suponiendo que es una molécula diatómica en condiciones normales. Normalmente, el grado de vibración no es observable a menos que sean temperaturas muy altas. Es a menos que el problema diga que se puede ver. Como no lo avisamos, mira, entonces que solamente hay que tomar en cuenta los 3 grados de libertad translacional más los 2 grados de libertad rotacional. Entonces son 3 translacionales y 2 rotacionales, son 5 grados de libertad. Por esa razón, la energía de todo el sistema se calcula utilizando un factor de 5 medios, ¿verdad? Son 5 grados de libertad. Y según lo que dice el teorema de equipartición, hay que utilizar entonces un factor de 5 medios por el número de moles, por la constante del gas ideal, por la temperatura de la muestra. El problema no dice cuál es la temperatura, pero la temperatura se puede calcular a partir de la información que nos dan. El problema nos dice cuál es la rapidez cuadrática media. Acuérdense que la rapidez cuadrática media siempre se calcula como la raíz cuadrada de 3 por K por T entre la masa de cada partícula. Eso quiere decir que la temperatura se puede calcular despejándolo de ahí. O sea, sería igual a la masa por la rapidez cuadrática media al cuadrado entre 3 veces la constante de Boltzmann. ¿Okay? Para ese dato, hace falta conocer cuál es la masa de cada molécula de hidrógeno. Vean que el problema no nos dice cuánto es, ¿verdad? Nosotros sabemos, por un problema que hicimos antes, que cada molécula de hidrógeno atómico tiene una masa de 1.6 por 10 a la menos 27 kilogramos, ¿verdad? Pero bueno, hay que hacer esto utilizando la información que nos dan. ¿Cómo se puede contestar esto con la información que sabemos? Bueno, recuerden que hemos dicho que la masa molar era igual a la masa de cada molécula o cada átomo, ¿verdad? Dividido entre el número de moles. Bueno, esta sería la masa de la muestra, ¿verdad? Y
recuerden también que el número de moles es igual a la masa de una partícula multiplicada por, perdón, el número de partículas, perdón, es igual al número, perdón, el número de moles, otra vez. El número de moles es igual al número de moléculas multiplicado por, no, dividido entre el número de Avogadro, ¿verdad? Dividido entre el número de Avogadro. Sí, porque el número de Avogadro lo que nos da es cuántas partículas hay en un mol. Entonces, este factor nos puede ayudar para calcular más bien cuál es la masa de cada partícula. Entonces, vean que la masa molar, otra vez, la masa molar es la masa que hay por unidad de mol, ¿verdad? Pero esto es igual a la masa que hay por cantidad de partícula por el número de Avogadro. Entonces, ¿cuánta es la masa cuando hay exactamente una partícula? Tenemos entonces que calcular, despejar la masa, igualándola a la masa molar por el número de partículas entre el número de Avogadro. Entonces esto es 2 gramos entre mol por una partícula dividido entre 6,02 por 10 a la 23 partículas entre mol. Y esto nos va a dar la masa de cada molécula de hidrógeno en unidades de gramos. Obviamente es muy pequeño. La masa sería igual a 3.3 por 10 a la menos 24 gramos. 3.3 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Verdad? Que de hecho es el doble de la masa de un solo átomo de hidrógeno. Por lo tanto, la temperatura era igual a la masa por la rapidez cuadrática media al cuadrado dividido entre 3K, ¿verdad? ¿Cuánto era entonces cada uno de estos datos? Bueno, la masa, vamos a hacerlo aquí abajo. La temperatura es igual a mvrms al cuadrado entre 3K. La masa era entonces 3,3 por 10 a la menos 27 kilogramos. La rapidez cuántica media era de 1800 metros por segundo. Al cuadrado, ¿verdad? Entre 3 por 1,38 por 10 a la menos 23 Joule entre Kelvin. Ahora sí, esto vamos a ver cuánto nos da. Da 258 Kelvin. Esa es la temperatura a la que se encuentra el sistema. Y ahora, vamos a devolvernos al problema original que era calcular la energía. La energía entonces sería 5 medios por el número de moles por la constante R por T, ¿verdad? 5 medios por 2 moles por 8,314 Joule entre mol Kelvin por la temperatura que hemos calculado que era de 258 Kelvin.
¿Cuánto da? $10,725 joules. Ok, esa sería toda la energía del sistema. 10,725 joules. ¿Ok? Muy bien. Pregunta B. La pregunta B tiene mucha relación con el tema que hemos visto acerca de la primera ley de la termodinámica, porque nos habla acerca del calor y su trabajo. La pregunta B dice, se hacen 500 joules de trabajo para comprimir el gas. En este mismo proceso, 1.200 joules de energía en forma de calor es transferido al gas del ambiente. Determine la velocidad cuadrática media de las moléculas después del proceso. Entonces, esto que está aquí, ¿verdad? Esto que está aquí es la energía inicial, ¿verdad? Ahora, yo quiero calcular una energía final, que no conozco, ¿verdad? Pero bueno, la energía final es igual a la energía inicial más un cambio de energía. Ahora, recuerden que la primera ley de la termodinámica es la que hace referencia precisamente a este cambio de energía. La primera ley lo que dice es que el cambio de energía es igual al calor que se añade más el trabajo que se añade al sistema. Entonces, tenemos que leer bien lo que dice el enunciado para ver, ¿verdad? Si este trabajo y este calor hay que tomarlos positivos o negativos. Ven lo que dice. Dice, en este mismo proceso, 1.200 joules de energía en forma de calor es transferido al gas del ambiente. O sea, son 1.200 joules que están aumentando la energía del gas. Entonces, este calor sería igual a más 1.200 joules, ¿ok? Porque es energía que gana en forma de calor. Ahora, ¿qué pasa con el trabajo? Dice, se hacen 500 joules de trabajo para comprimir el gas. Se hacen 500 joules de trabajo. Perdón. Una corrección, sí, perdón. Ahí donde dice, en este proceso, 1.200 joules de energía en forma de calor es transferido del gas al ambiente. Perdón, lo leí mal. Esto es muy importante. Cuando el calor se transfiere del gas al ambiente, es calor que pierde el gas, ¿verdad? Entonces, este calor hay que tomarlo como negativo. Perdón. Menos 1.200 joules. Ahora sí, por otro lado, el trabajo, dice, se hacen 500 joules de trabajo para comprimir el gas. Recuerden que cuando un gas se comprime, cuando ustedes comprimen un gas, le están dando al gas energía. O sea, están aumentando su energía en forma de trabajo. Entonces, eso serían 500 positivos. 500 joules. ¿Ok? De este modo, el cambio en energía interna sería de menos 700 joules, ¿verdad? O sea, el gas pierde energía, porque es más la energía que pierde en forma de calor que la energía que gana en forma de trabajo. Por lo tanto, ¿cuánto sería entonces la energía final? La energía final es la energía inicial más el cambio de energía. La energía inicial era esta de acá, era 10,725 joules, ¿verdad? Más el cambio de energía. Pero de hecho vimos que el cambio de energía da negativo. Entonces sería menos 700 joules. De ese modo, la energía final sería igual a 10,025 joules. Porque se reduce, ¿verdad?
Ahora sí, dada esta energía, ¿a qué rapidez cuadrática media corresponde? Acuérdense que la energía era igual a 5 medios por el número de moles por R por T. Entonces, lo que sería bueno sería entonces determinar a qué temperatura estamos. Como el gas ha perdido energía, muy probablemente nos encontramos a una temperatura menor. Entonces, la temperatura es igual a 2 veces la energía final, supongo, ¿verdad? Entre 5 NR, ¿verdad? Esto es igual a 2 veces 10.025 Joule entre 5 veces 2 moles por 8,314 Joule entre mol Kelvin. Y eso nos da una temperatura de 241.2 Kelvin, ¿verdad? Efectivamente es menor a la temperatura que teníamos antes. 241.2 Kelvin. Y ahora sí, con este dato, ¿cómo se calcula la velocidad cuadrática media? Bueno, la velocidad cuadrática media era era raíz cuadrada de 3 veces kT, constante de Boltzmann por la temperatura, entre m. Entonces sería la raíz cuadrada de 3 veces 1,38 por 10 a la menos 23 Joule entre Kelvin por la nueva temperatura que hemos determinado que era de 241.2 Kelvin dividido entre la masa que era de 3.3 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Cuánto da? Mil setecientos treinta y nueve punto cinco metros entre segundo. Ahí está. Esa sería la respuesta. Preguntas. Le digo igual, perfecto. Perfecto, ¿ok? ¿Dudas, preguntas? Ok, si no lo dejamos hasta acá. Recuerden que el quiz va a ser el jueves, ¿verdad? Así que bueno, practiquen, estudien. Y si no hay ninguna otra pregunta, entonces creo que podemos dejarlo para el jueves, ¿verdad? El jueves a las 5, como siempre, ¿verdad? Tenemos la clase. Ok, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahora más tarde les mando el video. Gracias.